Ahora viene Comunidad de Negocios. Muy bienvenidos a Comunidad de Negocios, segunda edición. Ya es nuestro segundo domingo juntos en este programa en el cual tratamos de mostrarte la economía de la manera más cercana. Hoy vas a tener el porqué de las causas de estos viajes que hay tantos a Chile, tanto que se consume por allí. Vas a tener todos los detalles. También te vamos a hablar de créditos hipotecarios. ¿Por qué están tan lejos o ahora dicen en el gobierno que están tan, pero tan cerca? Vas a conocer también la historia de la creadora del té, versión argentino, con sus detalles, con una empresa que se gestó a partir de $132 y una historia gigante que se construyó desde ese momento. Pero sobre todo, vas a tener al protagonista de la semana. ¿Por qué te digo esto? Él dio solo 2 entrevistas en lo que va del año. Y dice que se va a guardar por un tiempo porque cada vez que habla genera muchísima polémica. ¿Y de quién hablamos? Del ex ministro de Economía, Roberto Labaña. Fue ministro en la época de Eduardo Duhalde, fue ministro en la época de Néstor Kirchner, hasta que finalmente, en el marco de un coloquio de IDEA, ahí donde está la mayoría del establishment, alguien le dijo, no tenés que ir al coloquio de IDEA, y el entonces ministro de Economía dijo, yo voy a ir. Desde ese momento decidió dar un paso al costado y hoy reaparece en Comunidad de Negocios. Hablo de Roberto Labaña, el hombre que comparó al gobierno actual con la época de los militares, con la época de los 90. Va a explicar qué es lo que ocurre, a qué se refiere concretamente, pero sobre todo, qué ve de la economía que viene, de tu economía, la economía para el año próximo, en qué se equivoca Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda, qué se le dice al presidente de la Nación y el presidente no escucha. Y también otra de las cuestiones que tiene Roberto Labaña en esta entrevista exclusiva que nos dio es cómo va a ser el pronóstico para el próximo ejercicio, para vos, para tu empresa, para tu poder adquisitivo, y cuáles son las razones que dice el hombre que lideró la economía cuando crecía al 9%, cuáles son las razones por las cuales hoy estamos tan preocupados por el empleo, por una economía que está frenada y sobre todo que se habla tanto de blanqueo del mundo financiero, pero poco de la economía real. Así que veamos a Roberto Labaña, el hombre de la semana en exclusiva aquí en Comunidad de Negocios. Estamos con Roberto Labaña, él fue ministro de Economía de la Argentina. Bienvenido, Roberto. Gracias, un gusto estar acá. Bueno, ¿cuánta polémica se ha generado a partir de tus declaraciones, concretamente cuando asemejabas a esta época con los 90 y los militares? ¿Qué quisiste decir? No, a ver, en Argentina hay una especialidad que es quedarse con pedacitos de las cosas, sacarlas de contexto y después de eso hacer la polémica absolutamente inútil de los últimos 2 días. A ver, de lo que estábamos hablando era de macroeconomía. Digo, para los que no sean, los que tienen la suerte de no ser economistas, macroeconomía es como el médico generalista. Después están los especialistas, que en la cosa fiscal, en la monetaria, pero alguien tiene que tener una visión de conjunto y eso es la macroeconomía, que en definitiva es absolutamente fundamental. Hablando de macroeconomía, no hay miles de modelos alternativos. Hay los modelos del ajuste, en general con atraso cambiario, la tablita de la época de los militares, la convertibilidad de la época del gobierno democrático de Menem, y hay una visión alternativa del otro extremo, populista, que en general también tiene un componente de atraso cambiario. En algo se identifican. El actual se identifica cada vez más con el final del gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, en esa materia, ¿no? Porque si no, de vuelta viene la tergiversación. Y ahí después sí, algunas pocas alternativas que en Argentina se han usado, por ejemplo, la que usamos para salir de la crisis, la supercrisis del 2001, que busca un equilibrio macroeconómico distinto al que buscan estos dos extremos. Llamémosle el extremo liberal y el extremo populista. Entonces, hablábamos de esto. No se hablaba de los militares en términos de otras cosas y lo fueron transformando
con mala intención, vamos a decir la verdad. ¿Por qué hay mala intención? Digamos, ¿cuál es el objetivo para vos de Para evitar separar? la discusión de fondo, porque lo que yo planteé ese día era una discusión de fondo. Los modelos que son de ajuste, de achicamiento de la ¿Este es un economía. modelo de ajuste? Bueno, este es un modelo de ajuste. Cuando vos tenés que el salario ha caído alrededor del 8%, cuando vos tenés cifras oficiales que se han perdido 120.000 puestos de trabajo en blanco, más una cifra indefinida, pero no menor a esta, de los trabajos en negro. Cuando vos tenés una tasa de inflación como la que tenés y demás, este es un modelo, tasas de interés altísimas, como las que ha habido en los últimos 7 u 8 meses, y el dólar que se empieza a trazar, eso es un modelo de ajuste que funciona con un gran endeudamiento, cosa que también empieza a ocurrir ahora. Y ahí, Entonces, Roberto, mi planteo, que fue el del otro día, y vuelve a ser el de hoy, y va a ser el mismo El de mañana mañana. pasado, es discutamos de la cuestión de fondo. Este tipo de modelos que combinan, vuelvo a resumir muy rápidamente, tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. ¿te sorprendió que el gobierno respondiera de una forma y una virulencia mayor que la que tiene? Porque habitualmente, salvo a Cristina Fernández de Kirchner, no se le responde a nadie desde el gobierno actual. Bueno, yo no sé si tomarlo ya como, como un premio. A ver, de vuelta, cuando uno dice algo que de alguna manera le molesta al gobierno de turno, al anterior y al anterior, enseguida le tiran a uno los perros encima. No hay que asustarse si uno está convencido de que está planteando un tema que es de fondo para la sociedad argentina, tiene que seguir haciéndolo. Ayer anoche, una periodista, y yo iba en el auto, no le identifiqué, que me daba el consejo de que, bueno, que como yo tenía prestigio, que podía perderlo diciendo esto. No discuto si tengo o no prestigio, eso lo decide la gente, pero suponiendo que lo tuviera. Bueno, si uno lo tiene es para usarlo, no es para llevárselo a su casa, es para usarlo y para tratar de fijar algunas orientaciones de acuerdo a lo que uno cree, que no necesariamente es la verdad revelada. Simplemente yo me animo a discutir con cualquiera la realidad de lo que han sido los últimos modelos, tanto el modelo populista como el modelo de la época militar. ¿Cómo ves la cuestión y cómo es la relación tuya con Alfonso Prat Gay? Porque se habló también mucho a partir de la comparación que hizo él posteriormente con Eve de Bonafini, diciendo que coincidías con Eve de Bonafini. Qué elegancia, ¿no? Fue sutil, pero bueno, pero lo hizo. Qué sutileza, ¿no? Con semejante sutileza es cuando uno se asusta, porque uno dice, si esto es la manera con la que analizan la realidad argentina, estamos mal, estamos muy mal. Si esta es la dirigencia y sobre todo la que pretende ser nueva dirigencia, estamos muy mal. No hay ninguna relación, hace años que no nos vemos, pero esto no es una cuestión de personas, esto es una cuestión de, digamos las cosas como son. A ver, la tasa de interés es altísima, a punto tal de que ninguna empresa puede competir con el Estado cuando toma los fondos, ¿sí o no? Es cierto que el dólar arrancó a 15 después de la devaluación para ajustar al error que venía trayendo el gobierno anterior y que después lo dejaron caer en algún momento hasta 13 y pico, que hace unos días tocó 14 y algo, digo. ¿Es cierto o no es cierto todo eso? Bueno, sí es cierto que están emitiendo deuda masivamente. Bueno, si es cierto, discutamos los efectos de eso. Hoy se habla mucho de la pesada herencia, ¿no? Es parte de la argumentación oficial. En su momento, cuando asumiste como ministro de Economía, claramente había también una pesada herencia. Mira,
Es también una práctica habitual en Argentina, y después voy a hablar de una nueva práctica que veo estos días, pero esa de la pesada herencia es habitual en parte porque en general los gobiernos tienden a fracasar y dejan una situación complicada. Si fracasó el primer gobierno de la democracia de Alfonsín, fracasó la convertibilidad, fracasó el gobierno de la Alianza y obviamente fracasó el gobierno de Kirchner. Si uno lo mira en términos de crecimiento y de bienestar social, que es lo que importa. Todo el resto... De cómo se redistribuye y cómo se genera riqueza. Exactamente, como si el país crece, no crece y si ese crecimiento se distribuye. Ahora, cuando el país no crece, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en los últimos años del gobierno anterior, y además sube la pobreza, pobreza que la Universidad Católica venía haciendo la advertencia y que ahora ha sido confirmada por el trabajo del INDEC, donde Todesca está haciendo un gran trabajo. Le costó al principio. Sí, pero está haciendo un gran trabajo. Entonces, digo, los datos están ahí. Entonces, cuando el gobierno anterior fracasa, el que viene se agarra de eso. Ahora, la verdad que hay situaciones de hipercrisis y hay situaciones difíciles. Hipercrisis fue la del 2001, donde el producto o el ingreso de los argentinos había caído 22%, donde más del 50% de la población había quedado debajo de la línea de la pobreza y donde la deuda externa que tuvimos que reestructurar era fenomenal. Digo, esta era una situación difícil, pero no era tan imposible enderezarla. No voy a decir que era buena, era mala, pero no era de crisis. Que se exagera en parte lo que se está diciendo. Se exagera. Y la otra que dije que quería señalar es cuidado con agarrarse, como he visto que se empiezan a agarrar, del efecto Trump, que todavía no saben cuál es exactamente. Pero ya hay un efecto, ya se empieza a hablar de ya la culpa es de Trump. No empiezan a ocultar los errores y los fracasos de política económica, porque estamos hablando de política económica. Hay otros planos donde el gobierno ha andado bien y me alegro enormemente que así haya sido. En materia de política económica y social no anda bien. No anda bien y con una tendencia a empeorar. Entonces, viene Trump y la excusa de Trump. Es un riesgo, échale la culpa a. Claro, echarle la culpa a, ¿no? Entonces, o se le echa la culpa al de antes, o se le echa la culpa a algún factor internacional, cuando lo que uno tiene que hacer es mirarse cuál es su propia realidad, ver qué es lo que puede hacer. El comentario que dio origen a todo este mini escandalete en un vaso de agua. Siendo leve, ¿no? Sí, pero digo, yo no le doy ninguna importancia, me parece absurdo. Eso tiene que ver con este deslizamiento que yo veo día a día hacia un modelo que no empezó así. Incluso empezó bien, empezó con un ajuste cambiario, con una liberación del campo, con una liberación del cepo, pero ahora, como la economía no reacciona, se va deslizando. Y en parte creo que no reacciona porque se da un problema muy habitual en economía. En economía uno sabe que existen relaciones entre, por ejemplo, la inflación y el crecimiento. El problema es saber cuál es el sentido de esa relación. Yo leí ayer que decían hay que terminar con la inflación para crecer. No, es al revés. Hay que empezar a crecer, a poner la economía en marcha para poder frenar la inflación. En una economía chica y relativamente cerrada como es la Argentina, los costos fijos tienen un peso fenomenal, en particular en las empresas medianas y pequeñas. Con lo cual impactan Entonces, directamente. Cuando uno lo hace un programa de ajuste y achica la economía, los costos se expanden y la primera reacción de las empresas es, aunque pierdan parte de mercado, subir los precios. Directamente, eso es cultura argentina. Eso, así funciona la economía argentina. Entonces, y esa fue la experiencia que hicimos en el 2002. Nosotros en 6 meses empezamos, el equipo anterior, el último mes, había tenido una tasa de inflación de 10.4 el de Remés por mes.
por mes de minorista y de 19.9 en mayoristas. 6 meses después estábamos con 0,3. ¿Por qué? Bueno, porque la economía arrancó muy rápidamente. Entonces eso permite distribuir los costos fijos y en definitiva baja los precios. Fuiste candidato a presidente de la Nación, obtuviste el tercer puesto con varios millones de votos en su momento. ¿Te gustaría volver a estar en elecciones? ¿Vas a ser candidato el año próximo? No. Justamente el hecho de no serlo me da lo cual no significa que no apoye a un sector en particular, lo apoyo a Sergio Massa, apoyo al Frente Renovador, a UNA. Creo que están haciendo una gran contribución en el Congreso, por ejemplo, corrigiendo muchas cosas del gobierno. Pero no, candidato no. Y hablando de las cosas que se corrigen, hay que acostumbrarse también que el gobierno no es solo el Ejecutivo. Pensemos qué sería la situación de hoy, que no es buena en materia económica y social, si la Corte, otro poder del Estado, no hubiera corregido el tremendo error en materia de tarifas, si el Congreso de la Nación, el otro poder del Estado, no hubiera aprobado una ley PYME, no hubiera empujado la baja de impuestos, o no solo poderes del Estado, instituciones. ¿Qué hubiera sido si la Iglesia no hubiera empujado para que hubiera un diálogo que se negaban a tener? O que la CGT y algún otro grupo, incluso empresario, entienden en la necesidad de la rebaja de impuestos. Entonces, la situación actual hubiera sido mucho peor si esos otros poderes del Estado, Corte, Congreso o instituciones, Iglesia y demás, no le hubieran corregido al gobierno alguna de sus propuestas. Y no hay que asustarse, es bueno que la sociedad en su conjunto le ponga límites y corrija al Ejecutivo, al que venga después. ¿Crees que se sigue asustando el gobierno cuando alguien corrige? Sí, claro, bueno. La mejor prueba es esto, ¿no? Fíjate que mis declaraciones van en el sentido de veo que hay un deslizamiento, creo que todavía estamos a tiempo de que se hagan correcciones para no llegar a lo que fueron los 90 o lo que fue la tablita cambiaria. ¿Y estamos con riesgos genuinos de poder llegar a los 90? Y esto se va dando naturalmente. Si todos los meses perdés en términos de tipo de cambio real, perdés en términos de tipo de cambio relativo con Brasil o con México que han devaluado y demás, te vas deslizando. Hoy hay graves dificultades de competencia de muchos sectores de la economía argentina, de sectores de la industria, pero también de sectores de las economías regionales, o sea, del sector agropecuario. Y eso viene creciendo mes a mes, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, lo han expresado los gobernadores de las economías regionales, lo expresa la UIA, de manera tal que lo único que uno no debe hacer es como el avestruz, meter la cabeza en un hueco y decir que esto no existe. Roberto, ¿por qué no arranca la economía? ¿Por qué habría de arrancar? A ver, ¿Por qué no habría de arrancar? Yo te hago la pregunta, ¿por qué habría de arrancar? Si el salario, la masa salarial, que es lo que la gente tiene en el bolsillo, es una combinación de salarios, horas trabajadas, premios, número de gente trabajando en blanco y en negro. Todo eso se achicó a lo largo de este año. Pero la apuesta era la inversión que no llegó. Pero eso ¿Por qué no llega esa inversión? ¿Por qué tendría que haber inversión? Eso era un acto de ingenuidad fenomenal. ¿Es ingenuidad o es correr el arco? Bueno, correr el arco, de vuelta, esto también se parece a los años, a los 90, por ejemplo. Iba a venir una inversión y eso que ahí había empresas para privatizar, lo cual ayudó a que viniera inversión. Pero, ¿por qué va a venir inversión en un país que los consumidores tienen menos plata y donde la posibilidad de exportar es menor porque no hay rentabilidad para exportar? Entonces, explícame
¿Cuál es la razón para que haya masivamente? Entonces hay inversiones puntuales, hay inversiones que vienen con privilegios y entonces vienen porque tienen un privilegio. Pero la inversión masiva, esa necesita de esos dos grandes tractores, si vos querés. El más importante de todos, el consumo. Y el consumo tiene que ver con lo que la gente tiene en el bolsillo. Y el tractor más chiquito, pero que es importante, es la exportación. Y ninguno de esos dos hoy tienen fuerza. Y si esos dos no arrastran, ¿para qué invierte un empresario? No tiene retorno, decir, no hay tiene retorno de inversión. No tiene retorno. Cuando en su momento decidiste irte del gobierno de Néstor Kirchner, terminó la era de lo que en la jerga se llama superministros, es decir, un ministro de Economía con el poder concentrado. ¿Eso debería volver? Porque ahora también hay gran parte del poder licuado entre todos. Sí, pero yo no comparto demasiado, ¿sabes? Esta idea de que es la estructura lo que hace fallar las cosas. Porque en el fondo siempre alguien concentra. La característica ahora es que no es ni el presidente del Banco Central ni el ministro de Economía, el que concentra está un poco más arriba, el que toma las decisiones. Es ahí en jefatura de gabinete o en la vicejefatura de gabinete. O sea que esto de que nadie... Sí, alguien coordina. El problema es que tanto quien coordina como quienes están abajo tienen una idea de la economía y sobre todo de la sociedad argentina que no se corresponde con la realidad. ¿Qué le dirías al presidente? ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal hoy? A ver, yo creo que los planos, que hubo un buen inicio incluso en materia económica, que hoy se ha perdido. Creo que hay un clima distinto, que buena parte, creo, la mayoría de la sociedad aprecia. Veníamos de una situación muy trabada, muy conflictiva, hasta con esos visos de que íbamos hacia Venezuela, ¿no? O sea que el cambio era necesario. Y en eso yo recuerdo que el que planteó el cambio y hizo que el cambio fuera posible fue en 2013 el triunfo de Massa en la provincia de Buenos Aires. Si no hubiéramos tenido reelección. ¿Cuál es en el futuro inmediato, digamos, cuando uno mira la economía local, el principal problema que vos ves como la urgencia por resolver? Es el no entender que ni el déficit fiscal, ni la inflación, ni la inversión van a llegar o se van a corregir si la economía no arranca. A ver, nosotros tomamos en el 2002 una economía deshecha. La economía arrancó y se empezaron a arreglar todos los problemas, a punto tal de que se pasó de un déficit fiscal altísimo a, cuando terminamos la gestión, el superávit fiscal récord en Argentina. Un superávit en la caja en dólares, lo que se llama la cuenta corriente. Digo, porque el crecimiento tiene ese poder, tiene el poder de ir acomodando las distintas variables. En cambio, cuando vienen los especialistas en un tema, lo fiscal, y se obsesionan con lo fiscal, hacen un programa de ajuste, el programa de ajuste achica la economía y la situación, en lugar de mejorar, empeora. Digo, entonces, esa es la importancia de la macroeconomía y por eso es la importancia de discutir sobre ese esquema macroeconómico y no hacer pavadas y dar respuestas tontas como las que escuché en los últimos 48 horas. Roberto, la última, muy cortita. ¿La economía para vos no va a crecer en 2017? Sí, muy poco. Va a crecer lo que cayó este año. A ver, entendámonos, estamos hablando de un país, nuestro país, que obviamente todos queremos, que lleva 4 años de estancamiento del segundo gobierno de Kirchner, este año de estancamiento y el próximo que simplemente va a cubrir lo que se perdió ahora. O sea que el conjunto de 6 años es 0 en términos per cápita o en términos por cada argentino. Eso te lo dice todo, con un agravante. Los años como que son pares, la economía cae. 12, 14, 16. Los impares, que son los en los que curiosamente hay elecciones,
11, 13, 15, 17, la economía crece lo suficiente para cubrir lo que perdió el año anterior. Y entonces el resultado es 6 años de estancamiento económico, con efectos sociales muy duros, porque cuando uno habla de estancamiento, el estancamiento no se reparte igual para todos. Sí, el impacto es muy duro, clarísimo. El impacto es muy distinto. Clarísimo como siempre, Roberto. Gracias Roberto por la Lavagna, el invitación. hombre de la semana, muchísimas gracias por la deferencia de haber venido. Gracias por la invitación. Aquí en Comunidad de Negocios. Ya vuelve. Comunidad de Negocios. Sigue. Comunidad de Negocios. ¿Y cuántos títulos,